una chica, una chica Ujú. jovencita y sin embargo es médico, neuróloga, especialista y sobre todo la presidenta en este momento de la Sociedad de Neurología y de Neurocirugía. Estamos hablando de la doctora Cristian, así mismo, Cristian es joven, es mujer y es una profesional de fuste dominicana, la doctora Cristian López, y con ella quisimos hablar hoy del autismo, pero específicamente de aquellas cosas que queremos desmontar. Doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí esta noche. Muchísimas gracias, doctora, por la invitación. Primero, gracias en mi nombre y en nombre de la Sociedad Dominicana de Neurología y Neurocirugía, porque siempre o parte de nuestro objetivo es hacer educación para la comunidad. O sea, que no solamente resolver los problemas médicos, sino orientar acerca de todo lo demás. Sobre todo. Doctora, yo creo que al momento de usted nacer y hasta de cuando usted era pequeña, aquí ni se hablaba prácticamente del autismo. Podríamos decir que tal vez, como mucho, lleva eh, quizás 15 años, como mucho, tal vez 20 años, que se ha empezado a hablar del autismo. Los diagnósticos del síndrome eran generalmente hechos fuera del país y cuando se hablaba era porque alguna persona tenía algún hijo que había sido diagnosticado. Al día de hoy hay unas cifras impresionantes a nivel mundial del porcentaje. Se habla de que entre 1 y 100 personas, por lo menos tenemos que hablar de 10 o 15 personas que pueden estar dentro del espectro. ¿Qué es el espectro autista y cómo está en República Dominicana la incidencia y la prevalencia de este síndrome? Que usted tiene razón. Primero, gracias por lo de joven. Yo creo Lo que lo que eres. pasa es que comemos años. Luego usted me va a ver bien. Mire, realmente es así. Inclusive los trastornos del neurodesarrollo en general, no solamente el trastorno del espectro autista, se han convertido en casi prácticamente problemas de salud pública. Y como usted dice, pues yo soy de pueblo y yo nunca vi, bueno, una vez vi un hijo de una profesora mía que tenía algo parecido, pero eso no se manejaba. Yo creo que hay varias razones por las que las estadísticas se han disparado. Primero, se está haciendo el diagnóstico, porque muchas veces cuando yo recibo los pacientes en la consulta, tú miras a su papá, generalmente en la línea paterna, y tú dices, él es un TEA. Lo que pasa es que nunca se le hizo el Diagnosticado. diagnóstico. O sea que Exacto. había un subregistro. Dos, aunque sabemos que esto es un asunto genético, generalmente el 20 al 30%, hay condiciones ambientales que lo disparan. Entonces, por ejemplo, hace 20, 30 años, un niño de 25, 28 semanas no nacía, fallecía. Exactamente. Entonces, esta, por ejemplo, prematurez extrema, que antes no sobrevivían, lo hacen. Pero definitivamente hay otras cosas que están influyendo. Estamos teniendo los hijos más viejos, nosotros las mujeres. Segundo, hay muchos matrimonios de segunda vuelta. Por lo tanto, hay padres añosos. Se relaciona con procesos infecciosos por hongos, bacterias, e inclusive diagnóstico de las madres, obesidad, diabetes, hipertensión. Definitivamente, yo siempre relajo con los residentes a los que le doy clase, digo, yo no sé lo que nos estamos comiendo, bebiendo, untándonos, que está disparando este gen. Pero sí, inclusive en los últimos 10 a 15 años, se ha multiplicado la frecuencia más de 20 veces. Con relación a las estadísticas, en República Dominicana, yo trabajo en el hospital Robert Rick Cabral, que es el único hospital que tiene residencia de neurología pediátrica, y junto con el servicio de salud mental del hospital, estamos tratando de realizar estadísticas. Por ejemplo, en la consulta de neurología pediátrica, no la privada, porque es otra cosa, pero por ejemplo, en la consulta del Hospital Robert Reed Cabral, el 30% son trastornos del neurodesarrollo.
Insisto, no solamente trastorno del espectro autista, sino otro tipo de trastorno del neurodesarrollo. Porque también en el incremento tiene que ver que el diagnóstico se ha hecho más relajado. Por ejemplo, con el cambio de nomenclatura, bueno, el DSM es un libro donde se dice cómo se van a llamar las enfermedades, sobre todo neuropsiquiátricas. Hasta mayo del 2013 conocíamos lo que se llamaban los trastornos generalizados del desarrollo. Entonces, llamábamos autismo, llamábamos Asperger, teníamos un síndrome de Rett, que ya sabemos que es un trastorno del neurodesarrollo, pero de otro tipo. Estaban los trastornos inespecíficos del desarrollo. En mayo de 2013 cambia y viene el DSM-5, que ya vamos por el DSM-5 revisado. Entonces, todos estos trastornos quedan agrupados en un solo nombre, que es trastorno del espectro autista. Entonces, tenemos que clasificar leve, moderado, severo, grado 1, grado 2, grado 3, no verbal, verbal. Entonces, había mucha gente que quedaba fuera del diagnóstico con las clasificaciones viejas, porque, bueno, tenía un poquito de esto y ya se cataloga como un trastorno del espectro autista. Pero independientemente de eso, hay una real explosión en la frecuencia y la prevalencia de los trastornos del espectro autista. Doctora, vemos la gente que dice, bueno, pues yo tengo una bendición, Papá Dios me mandó una bendición, me mandó un hijo especial que para mí es lo máximo, pero vamos a hablar de la realidad. ¿Qué implica en una familia que se diagnostique a un niño o a una niña precisamente dentro del TEA? eh, Le aumenta no solamente tal vez la mortificación de los padres que tal vez quieran que su hijo pues no va a estar adaptado a la realidad de lo que la sociedad demanda, aumentan los gastos en esta familia. República Dominicana está preparada para nosotros absorber precisamente, además de hacerse el diagnóstico, ya el manejo y el tratamiento de los niños con esta condición? Bueno, sí, vamos en orden. Una familia generalmente joven, dos profesionales joven, clase media, se diagnostica un niño con trastorno del espectro autista. Primero viene la fase psicológica, el duelo. Hay gente que de inicio lo acepta, hay personas que viven un duelo un poquito más prolongado. A veces la mamá está en una fase del duelo, el papá está en otra. Entonces, ese es el primer problema, la dinámica familiar, la salud mental y la dinámica familiar de esa casa. Ese es uno. Antes, ya gracias a Dios no vemos eso, pero yo regresé hace 20 y pico de años y había muchas divorcios, separación, cuando tenía no solamente TEA, sino cualquier problema neurológico un niño. Pero definitivamente es un asunto de costo. Recuérdese que el manejo de los trastornos del espectro autista es multidisciplinario. O sea, un niño con TEA necesita un neurólogo, necesita un psiquiatra, necesita una valoración neuropsicológica, necesita todo un equipo de terapeutas, desde logopeda, terapia ocupacional, terapia conductual, necesita un sistema escolar que sea más personalizado, pocos niños por aula y donde sepan manejarlo. Todo eso sube los costos a 1000. Realmente hay economías familiares que pueden irse a pique por un diagnóstico de este tipo. Sin embargo, yo pienso que hemos mejorado. Primero, en República Dominicana hay las condiciones para manejar un niño con TEA. Yo creo que yo he visto el progreso de la llegada de múltiples especialistas de las áreas donde necesitábamos intervención. En eso no hay duda. En la salud pública realmente se han hecho, ha habido pasos. Ya los hospitales pediátricos del Servicio Nacional de Salud ya tienen equipos
Bueno, sí, es un poquito difícil, las citas son lejos, pero antes no teníamos nada y solo teníamos un solo hospital. El CAI es una de las instituciones, el centro de rehabilitación. Lo que pasa es que están prácticamente concentrados en las ciudades grandes. Santo Domingo, Santiago. Entonces hay toda una población del interior que realmente está desprotegida. Bueno, hay un CAI ahora en la región sur, en Santo Domingo Oeste, pero todavía falta. Pero yo pienso que ya por lo menos está habiendo por lo menos una intención de mejorar esto, pero definitivamente, porque en unos centros de este tú puedes esperar hasta un año o dos para conseguir una intervención. Entonces hay que decirle a los padres, mire, comience a hacerlo de manera privada y cuando lo llamen de tal sitio, continúe allá. Lo que quiere decir que definitivamente es un problema económico importante y es prácticamente un problema de salud pública. Entonces, sí, todavía nos faltan muchísimas cosas que hacer, pero los especialistas para manejar un niño con TEA existen en República Dominicana, no hay duda. Y gente muy bien formada, muy bien entrenada, gente que hace su medicina basada en evidencia. Obviamente, eh, también se ha descubierto que esto es un negocio y que es un buen caldo para conseguir dinero, pero esos son los menos. En sentido general, sí hay para hacerlo, pero nos falta todavía muchísimo más sitio. Doctora, las ARS cubren ya en República Dominicana lo que es desde el diagnóstico, manejo, tratamiento, etcétera, para los pacientes con TEA. Dependiendo del plan que usted tenga. Por ejemplo, el niño llega por el neurólogo. La gran mayoría de neurólogos pediatras no trabajamos con seguro médico. Ahora me dirían, bueno, pero en la Plaza de la Salud hay, en el Robert Reed hay, en el Hugo Mendoza hay, sí. O sea que hay acceso a los neurólogos pediatras por esa vía. Los psiquiatras, la salud mental no tiene cobertura de seguro. Entonces también hay que recurrir a psiquiatras infantiles o psiquiatras en lugares públicos o todo ese sistema que tipo Plaza Hugo Mendoza, que es medio no centralizado. Las terapias no tienen generalmente cobertura de seguros. Hay planes privilegiados donde se les reembolsa, donde le cubren. Ahora me dirán, bueno, hay hospitales pediátricos, el CAI toma seguro, pero es que no es suficiente. Entonces, la gran mayoría de abordaje y manejo de estos chicos lo tienen que financiar los padres, definitivamente. Preocupante. Una pequeña pausa cuando regresemos. ¿Qué tan ciertos son que hay alimentos que pueden preparar a las madres para que los niños no vengan con trastorno de espectro autista o viceversa? ¿Qué tan cierto hay de que tienen un coeficiente de inteligencia mayor los niños con TEA? Y usted habló de que era genético y nos gustaría saber si esto ya está completamente determinado que es por vía paterna o materna o indistintamente. Después de la pausa regresamos con la doctora Cristian. Si usted conecta con nosotros en este momento, estamos hablando con la doctora Cristian López. La doctora Cristian López es neuróloga y es la presidenta de la Sociedad de Neurología y de Neurocirugía de República Dominicana. Hablamos del TEA. El TEA es todo que está englobado entre los trastornos del espectro autista. Espectro amplísimo. Hay diversas maneras de no solo de diagnosticar estos pacientes, sino vamos a la parte de los familiares y de la gente que lo ve. Hay diversos grados, diríamos, de compromiso, algunos cognitivos, otros no. Y todo esto forma parte
de la necesidad de tener profesionales del área de la salud en equipo para usted poder acceder y darle los mejores manejos a sus hijos. Antes de ir a la pausa, dejábamos en el aire, doctora, la pregunta: ¿qué tan cierto es que esto tiene un componente genético? Si va por vía paterna, por vía materna, si no es indistinto, y si hay coeficientes de inteligencia superiores en los niños con este trastorno. Con relación a la etiología, realmente hasta un tercio se supone que tiene una etiología genética, pero es poligénica. ¿Qué quiere decir eso? O epigenética, que tú tienes, perdón, no poligénica, epigenética. Tú tienes un gen, pero hay algo que te tiene que disparar para tú padecer el trastorno. Hay un 70% que no está bien establecido, pero sí hay un tercio de los pacientes que se asocia a una etiología genética, pero obviamente epigenética, porque no necesariamente es que el papá lo transmite a la mamá. Ese es uno. Cuando se habla de la incidencia, se ve en muchos casos que es más por la línea paterna. Eso hay una teoría ahí de la testosterona fetal que dice por qué más es los niños y se ve más en la línea paterna. Por otro lado, es un mito que todos los niños con TEA son superdotados. Dentro de los trastornos del neurodesarrollo, había un grupo en la clasificación anterior que se llamaban lo que se denominaban Asperger, que generalmente tenían un lenguaje peculiar, como caricatura, y muy frecuentemente tenían un nivel de coeficiente alto. Pero no es así. Un tercio de los pacientes con TEA pueden tener discapacidad intelectual. Entonces, ser TEA no es sinónimo de usted ser muy inteligente. Hay un tercio de ellos que van a tener muchas dificultades de académicas, ¿sí? A veces con trastornos conductuales asociados, hasta un tercio de ellos. Y eso es importante porque a veces las películas nos orientan de que todo el que sea es superdotado y a veces ni siquiera es que tienen un coeficiente inteligente muy elevado, sino que tienen intereses particulares por ciertos temas y de verdad son impresionantes. O sea, conocen, saben de todo. Pero es importante insistir. Un tercio de los pacientes con TEA van a tener discapacidad intelectual. No. Y además de discapacidad, que yo creo que es importante que hablemos, hay muchos trastornos asociados al propio TEA, que a veces ni siquiera el TEA mismo es que está dando problemas. Por ejemplo, hay muchos que tienen trastorno epilepsia asociada, un tercio de ellos, que es otro problema, eso aumenta los costos, uso de medicamentos a veces de generaciones elevadas, por lo tanto se hacen más costosos. Hay niños con trastorno del sueño, que es muy frecuente en ellos. Niños con déficit de atención, que su problema es enfocarse. Hay niños con trastornos conductuales, mucha irritabilidad, a veces baja tolerancia a la frustración. O sea que muchas veces ni siquiera es el propio TEA lo que nos está dando problemas, sino las comorbilidades asociadas. La otra parte, que ya hablamos Los sobre el millón. alimentos, se habla Bueno, de alimentos específicos. Cuénteme eso. mire, tuve una intervención en otro programa y casi fui linchada. Pero yo creo que hay que hablar las cosas basadas en la evidencia. Definitivamente, las investigaciones van por ahí. El famoso cerebro, que el intestino es el nuevo cerebro. Sí. Yo siempre recomiendo a las madres, primero, usted tiene que tener una dieta saludable. Los carbohidratos, todos esos colorantes, todo ese exceso de cosas prefabricadas, enlatadas, en caja, no le conviene. Hay niños con características particulares, con un sistema gastrointestinal particularmente problemático, inclusive pueden llegar a ser celíacos, por eso lo del uso del gluten. Lo que no quiero que se quede aquí es que todos los niños con TEAS necesitan el mismo abordaje alimentario.
sea, inclusive parte del protocolo es que nosotros enviamos a estos chicos al gastroenterólogo y al nutriólogo. Y él va a determinar cómo va a ser el abordaje alimenticio de este niño. Recordemos que ellos a veces tienen selectividad muy importante. Entonces, a veces, por un asunto de trastornos sensoriales, que prefieren comer, no le gustan algunas texturas, no le gusta cierto tipo de alimento. Entonces, es importante vigilar el estado nutricional de estos chicos. Habrán algunos, me van a linchar algunos nutricionistas porque hay la corriente que dice que todos los chicos no pueden comer gluten, que obviamente yo no les recomiendo a ninguna mamá de un niño TEA que no tenga una alimentación saludable, que asista al gastroenterólogo y al nutriólogo y en base a eso sea su manejo. Obviamente, un niño que está comiendo muchos carbohidratos, mucha comida chatarra, eso se puede reflejar en la conducta. Hay niños muy selectivos, que es un problema realmente la alimentación, pero en sentido general debe eh, llevar una dieta sana, evitando todos esos elementos eh, de comida chatarra, de mucho carbohidrato, mucha harina, nada de eso. Y parte del seguimiento de este chico debe ser la valoración por el nutriólogo y o el gastroenterólogo. Por lo menos nosotros en nuestro centro el protocolo lleva esto. Doctora, ¿quién cuida al cuidador? Sabemos que las Bueno, madres, benditas madres, realmente la mayoría de las veces las madres se entregan, a veces tienen la mire, suerte de que la pareja también, pero no siempre. Pero yo creo que de 10 pacientes con una situación de un tipo X y más de un tipo crónico o que va a ser para toda la vida, vemos por lo menos 8 madres dedicadas y si no madres, abuelas y a veces tías, etcétera. ¿Hay alguna situación para manejo especial de las personas que están frente a los pacientes con trastorno del espectro autista? sí, definitivamente. Mire, eso es el que tiene un trastorno del espectro autista grado 1 leve, verbal, no tiene mucho manejo de estrés. Pero imagínese esa madre que tiene un TEA grado 3 no verbal asociado a una epilepsia y a y un trastorno de conducta Ay, de Dios. esos resistentes. Entonces, parte del abordaje de la familia con un niño con TEA tiene que ser terapia familiar. Yo digo que las madres de mis pacientes, mire, yo creo que son lo máximo, realmente son ángeles y son madres, inclusive me salen más fuertes que los papás. Los papás se me bajan a dar grito y la mamá resuelve, pero es una situación que es para toda la vida. Y por eso la terapia familiar, desde el inicio del diagnóstico, hay que darle acompañamiento a las madres. A veces ya se resisten porque quieren tanto dedicarse todo a sus niños que se le olvida ocuparse de ella y es una lucha. Es que usted tiene que, no, doctora, mire, con todo esto gasto yo, gasto en terapia. Bueno, sí, pero definitivamente se necesita, se necesita. Yo creo que eso ha ido mejorando lo de que los padres, las parejas trabajen en conjunto con sus niños. Realmente para mí es una satisfacción porque yo he visto los últimos 25 años desde que regresé de mi especialidad en México, cómo las cosas han cambiado. Las parejas se mantienen, se trabaja, siempre hay uno que otro que sale corriendo, porque eso es parte, pero nosotros recomendamos a las familias, inclusive los hermanos, porque a veces hay un hermano mayor, entre comillas, que el bebé tiene 3 y él tiene 7, y como es neurotípico, a veces los propios papás se olvidan. No, porque él es independiente, él come. Entonces, eso es importante hacérselo ver, que hay que involucrar a ese niño en el manejo de su hermanito y que no sienta que es que su hermanito, porque a veces se ponen hasta celosos, porque con el hermanito se va a la terapia, con el hermanito vienen al médico, con el hermanito. Entonces, eso es importante. Por eso la terapia familiar es importante en esta familia, para que todo el mundo maneje y acepte el diagnóstico. Doctora, en República Dominicana hay pruebas que se le hacen al feto cuando la mujer está embarazada
para poder saber y hacer una proyección si los niños van a venir con con alguna de las manifestaciones de este trastorno, alguna otra de las patologías neurológicas? ¿Qué tan adelantados está en República Dominicana para poder hacer un perfil en relación al bebé que viene? Mire, lo que pasa es que estos trastornos no se ven en pruebas en el embarazo. Las manifestaciones clínicas pueden ser tan tempranas como en los primeros 12 meses, o pueden ser dos, tres, un niño que va neurotípico, viene perfectamente y de repente pierde habilidades. Sí, se hacen pruebas genéticas buscando etiología. Lamentablemente, la única que se hace aquí, que es el cariotipo, da información en menos de un 2 a un 5%. Las otras, lamentablemente, la podemos hacer, pero hay que enviarla al extranjero. Yo con los padres insisto, mire, estas pruebas son buscando causa, etiología. Lo que no nos podemos parar de comenzar la intervención inmediatamente, porque eso está requete estudiado. Primero, la edad promedio en la que se haga el diagnóstico varía de un país a otro, de un país latinoamericano a un país desarrollado, pero en lo que todo el mundo está de acuerdo es que mientras más pronto usted inicia la intervención, mejor es el pronóstico y lograría más funcionabilidad en su niño. Entonces, dentro de los protocolos, toda esta parte médica uno la indica y la hace, pero hay sitios donde no hay nivel, no hay recursos para hacerlo. Yo le digo, oiga, no se preocupe, que independientemente del manejo es el mismo, un buen programa de terapias, de intervención multidisciplinaria. Y eso es lo que quiero dejar en la mente del que nos está viendo. Esto no es solo del psicólogo, no es solo del neurólogo, a veces necesitamos también el psiquiatra y toda una batería de programas de terapia y tenemos que trabajar juntos, porque si no, no conseguimos éxito para nuestro paciente, definitivamente. Doctora, ¿qué es lo más esperado? ¿Que el paciente evolucione de manera positiva y vaya mejorando y vaya tomando más control de sí, o que vaya produciendo deterioro en estos pacientes? No, porque para hacer el diagnóstico de TEA hay una expresión clínica que es, tú puedes venir neurotípico, pierde habilidades, pero una vez tú comienzas a recuperar, ya. El pronóstico es bueno. Obviamente, dentro del trayecto de la vida pueden aparecer síntomas que podemos ir tratando. Inclusive, esto es importante, el uso de medicación en pacientes con TEA no es para curar su TEA. Y no hay que tener miedo, es mejorando un síntoma que va a permitir que su programa de intervención sea más efectivo. Pero sí, eso es importante. Los programas de terapia, si se interviene el paciente, se ve el cambio, independientemente del grado. Obviamente, hay niños con grado leve que pueden llegar a ser prácticamente perfectamente funcionales. Quizá un grado 3 no vuelva a ser un niño neurotípico, pero dentro de su dificultad hay un progreso. Mire, eso no falla. Si usted hace un buen programa de terapia, eso es lo que va a dar. Yo siempre le digo, por ejemplo, en el hospital, que a veces, doctora, mire que yo tengo, digo, mire, si usted quiere no venga donde mí, que ya descartamos, pero a la terapia usted no puede faltar. Eso es más importante que su comida. Doctora, muchísimas gracias por esta entrevista. Me gustaría que le diera ese mensajito final a esas personas que tal vez están pasando en este momento por un diagnóstico reciente, a unos padres donde se han tenido que sentar frente al neurólogo y le han dicho, su hijo es un TEA, y que tal vez en este momento creen que se le está derrumbando la vida, y hacia donde quién usted recomienda que ellos deban asistir, a qué tipo de especialista. Y de nuevo, doctora, muchísimas gracias por esta primera entrevista. Mire, si usted es un papá y una mamá, primero que está sospechando que su hijo tiene algo, porque los padres lo saben. Lo primero que le voy a decir es, no entre en negación.
No se ponga bravo con la tía, la abuela que le está manifestando que hay algo diferente. Acuda al médico lo más pronto posible. Vaya donde su pediatra y su pediatra puede canalizarlo. Usted puede llegar por el neurólogo, por el psiquiatra o por el neuropsicólogo. No importa. Si usted llega donde un buen profesional, él va a dirigirlo de manera adecuada. Comience a trabajar ya. No, no, mientras más rápido comienza, mucho mejor le irá. Este no es el fin del mundo. Hay mucha gente exitosa en la vida, funcional, que tiene un trastorno del espectro autista. Porque yo los entiendo, cuando oyen el nombre de autista, piensan en un niño con mucha dificultad, que no socializa, que no habla. No, no todos son así. Y hay muchas cosas que se pueden conseguir con su niño, pero no retrase el abordaje de su niño. Y su niño no se le acabó la vida. Comience y usted va a ver la diferencia. Una cosa importante, comience a quitar pantallas, comience a llevarlo al parque. Me pasa con los pacientes que en lo que vienen haciendo los estudios, yo le digo, quítele las pantallas a su niño, llévelo al parque, póngalo a relacionarse con otro niño. Y es increíble cómo con esa simple estimulación las cosas comienzan a ser diferentes. Entonces, no, el mundo no se acaba. Hay mucha gente que quiere trabajar con usted, que quiere ayudarlo. Si usted no tiene el recurso, vaya a los hospitales públicos pediátricos, que sí los vamos a ayudar. Y la vida es bonita y eso es disfrutar a su hijo. Y dentro de su diferencia son niños espectaculares. Wow. Y entonces, la doctora Cristian López, si usted se anima a llegar donde ella, dígale que la conoció aquí a través de nosotros. Muchísimas gracias, doctora. Perfectamente. Muchas gracias a usted y a toda la sociedad. Aquí también tienen un vehículo para cualquier cosa que quieran comunicar. De Se lo voy a tomar, le voy a así tomar la mismo es. palabra. Tómela, tómela. Muchas Ya lo gracias, sabe. doctora. Muchas gracias. Siempre a su orden, doctora, muy amable. Continuamos con el desarrollo de este programa.